Ahí está. Bueno, como les venía diciendo, vamos a ver lo relacionado a probabilidad de ocurrencia de heladas. Acá hay una palabrita que es probabilidad. La probabilidad, ¿por qué hablamos de probabilidad? Porque cuando uno trata de ver si voy a tener eh, una helada anticipada o una helada tardía, una helada temprana, voy a tratar de descubrir qué probabilidad tengo. No es nada exacto, no existe la exactitud en este desarrollo, porque no vamos a adivinar justo qué día va a caer la helada, sino que es una aproximación, es una probabilidad de ocurrencia. Por eso se expresa muchas veces en porcentaje y es lo que vamos a tratar de llegar a una aproximación, más o menos qué día o qué probabilidades tengo de que me caiga una helada un día determinado. De eso se va a tratar ahora el trabajito que vamos a explicar. Bueno, como ustedes verán, me hace falta los datos, por ejemplo, de una localidad. Acá en el apunte, voy a tomar el ejemplo que dice el apunte, es muy sencillo. Por ejemplo, si tienen para anotar, vayan anotando ahí los datos. Me habla de que la probabilidad de helada para una localidad de, de Río Negro, en donde la fecha de primera helada, la fecha promedio de primera helada, acuérdense que también es una fecha promedio, ¿no es cierto? De las primeras heladas. Hemos hablado de cómo se sacan los promedios. La fecha promedio de primera helada es el 8 de abril. Y me pregunta el productor, mire, yo quiero sembrar unas hortalizas no sé, a finales de marzo. Bueno, ¿qué probabilidades hay de que en este caso me caiga una helada el 20 de marzo? Entonces yo tendría que tratar de ver el riesgo que corro de sembrar antes de lo que son las primeras heladas. Entonces voy a tener que hacer un desarrollo para darle una respuesta al productor para ver si la planificación está bien, está mal, o tengo que escapar de las heladas, o no hay muchas probabilidades de que caiga una helada, entonces puedo desarrollar un cultivo de hortícola, algo muy breve, antes que empiecen el tiempo más frío. Bueno, vamos a ver esto, a ver cómo se desarrolla. Aparte tengo que tener un dato más, donde está la desviación. ¿La desviación a qué se refiere? Bueno, del hecho de que ocurran, la fecha de las primeras heladas es el 8 de abril, pero tengo una desviación de más o menos 13 días, puede ser 13 días antes, 13 días después de que ocurran las primeras heladas. Esa es la desviación que tengo. Entonces, la tomo como dato y ahora voy a utilizar la planilla que le di a ustedes, que es la fecha de los días, en qué lugar de, del año cae, por ejemplo, el 8 de abril. El 8 de abril, si ustedes empiezan a contar los días, el 1 de enero es el día 1, el día 2 de enero el día 2, y así sucesivamente van a llegar que, por ejemplo, el día 1 de febrero cae en el orden número 32. Es el orden de los días. Es la segunda planilla que yo les mandé en la foto. Cuando yo me fijo en el 8 de abril, cae en el orden número 98. Es el día 98 de lo que va del año. Es el número de orden, simplemente. Y tengo que el 20 de marzo
cae en el número el número de orden 79. Una vez sacado más o menos el orden en que caen estos días en el calendario, voy a proceder a hacer una simple operación en donde voy a tener que tener, si trato de descubrir las probabilidades, tengo que tener la fecha de primera helada, en este caso cae con el orden número 98, le voy a restar el orden de la probabilidad de que caiga el 20 de marzo, que es el 79, dividido la desviación típica, y esto me va a dar un resultado. Este resultado, aproximadamente, creo que estaba en 1, a ver, me voy a fijar, sí, estaba en 1,46, este resultado de X. Recién acá me tengo que ir a la tabla de X, para ver cómo es la distribución. La distribución. ¿Por qué la distribución? Porque estamos hablando de probabilidades y esto se hace, la distribución es en una campana de Gauss, donde tenemos tanto positivo como negativo. Son las probabilidades que tengo. Para ver qué probabilidades tengo, si me va a caer en un 2%, en un 3% o en un 20%. Entonces, tanto cae para un lado como para el otro. Esto es lo que voy a determinar. Una vez sacado este resultado, me tengo que ir a la tabla de X. Cuando me dirijo a la tabla de X, entro por los valores, buscando el valor de X. En la tabla, el valor de X aproximado está en 1,47. ¿Lo ven hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, serían 0,4. Exacto. A ver los otros chicos, más o menos, ¿lo casaron? ¿Lo que le di? Sí, El orden del 8 de abril es los 98, el orden del 20 de marzo el día 79 de lo que va del año, lo divido por 13, que es la desviación, más o menos 13 días en los que me puede llegar, me caía la primera helada, y me daba un resultado que era 1,46. Ese 1,46 tengo que buscarlo en la tabla de X. Muchachos, ¿sigo? ¿Continúo? Sí, profe. Bueno, Sí. una vez que voy a la tabla de X, trato de buscar este número o el más aproximado. 1,46. Si yo me voy a la tabla, estoy buscando y encuentro, hay uno, el más cercano es 1,4757. ¿Ven que dice 1,47? Sí. Bien. Hacia su izquierda, lo que sería el eje de las Y, ese 1,47, yo me voy hasta el extremo del eje de las Y y tengo que dice punto 0,10. Perdón, no, 10. Perdón. Punto 10. Y en el eje de las X, allá arriba, me dice punto 0,4. Quiere decir de que si yo sumo esto, me está dando un punto 14. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ese punto 14 me está diciendo que tengo una distribución en la campana de Gauss de 14. Lo tengo que distribuir de los dos lados, así que me va a quedar 0,07 de un lado y 0,07 del otro.
si como la probabilidad yo la tengo que expresar en porcentaje, este 0,07 se traduce en un 7%. O sea, que quiere decir que yo tengo un 7% de probabilidades de que me caiga una helada el 20 de marzo. Ese es el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, profe. ¿Puedes explicar de nuevo lo de la campana de Gauss? Para Sí, distribuirlo. la campana de Gauss es una distribución, trata de ver las probabilidades tanto. Viste que vos tenés, dice más o menos, según un punto medio. El punto medio, según mi punto medio, tengo más o menos probabilidad. Por eso se pone más o menos acá. Entonces se distribuye en forma simétrica. Lo que tenés de este lado, positivo, también lo tenés del otro lado, negativo. Es como se va distribuyendo las probabilidades. Eso lo estudian ustedes en estadística, seguro que ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, como mi 0,14, que este 0,14, si yo lo multiplico por 100, porque la probabilidad está en el 100%, me va a dar, me queda 14. Es lo mismo. Ese 14 lo tengo que distribuir de los dos lados y tengo una probabilidad de más o menos el 7%. Profe, o sea, toda la probabilidad sería de que L antes del día 13 y después del 13, ¿no es cierto? Claro, sí, pero no, ese ya lo utilicé en la fórmula. Ahora la que me había dicho el productor era, ¿qué probabilidad hay de que me caiga una helada el 20 de marzo? Ah, claro. Un 7%. Sí, ahora ya entiendo. ¿Se entendió ahí? ¿Qué me había preguntado Iván? ¿Iván me habías preguntado vos? No, bueno. Nahuel, ¿entendiste algo? ¿Entendiste ahí esa parte? Sí, profe, ya le entendí ya. Bueno, es un ejercicio muy simple y ustedes vieron que con una simple tabla de X podemos llegar a tratar de determinar una probabilidad. Les vuelvo a decir, estamos hablando de probabilidad, es un 7%, y ustedes me van a decir, bueno, productor, no hay problema, quédese tranquilo, hay un 7% de que caiga la helada. No le están asegurando, no le va a caer ninguna helada. Estoy diciendo que hay un 7%. El tema de que ese porcentaje, tengo muy poca chance de que ocurra. Pero puede en algún momento llegar a ocurrir y bueno, estar preparado para las consecuencias que puede traer o para cuando yo vaya a planificar la siembra o la cosecha, si tengo que cosechar antes de esa fecha de que caiga la helada, me van a decir, no cosechemos, esperemos un poquito más, tengo una probabilidad del 7% de que caiga la helada, entonces le demos tiempo que madure un poquito más, no sé, la cosecha de limón y bueno, eh, la, la postergamos un poquito más. Y otros me dirán, no, mira, es mucho lo que tengo invertido acá, no me quiero arriesgar a que caiga una helada ni siquiera con el 7%, quiero tener cero probabilidad. Y bueno, si es así y el productor así lo desea o el capital invertido es muy grande, y bueno, ustedes, para él a lo mejor el 7% es mucho. Y bueno, como el productor o el inversor en este caso, o el dueño del campo, para él el riesgo es alto, un 7% es mucho, bueno, él sabrá, bueno, sabrán entre él y ustedes, bueno, qué determina. Pero esto es lo que ustedes tienen que decir. Miren, según la planificación, el porcentaje de probabilidad es el 7%. Ustedes no le están mintiendo, le están dando una probabilidad. Bueno, ¿se entendió eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Siempre vamos a hablar de probabilidad con respecto a los elementos del clima. No es exacto, no somos adivinos ni nada por el estilo. Somos
Vamos a ser ingeniero que a la hora de planificar quiero saber mis riesgos y tratar de tener el mínimo error en la planificación. Bueno, anoten ahí, les voy a dar un ejercicio para que lo hagan y después me lo tienen que enviar por correo, como hicimos la otra vez. ¿Estamos? Sí, pero, Sí. pero espera Listo. un segundito ahí que acomodo algo y ahí va. Bueno. Ya estoy, yo no sé lo demás. Bueno, ya está. Perfecto. Vamos a poner, lo voy a escribir para que no... Bueno, tenemos la localidad. Vamos a la localidad de Ulapes. Tengo que realizar, en este caso tengo una plantación de sorgo. Necesito cosecharlo. Hay que cosechar. Hay que cosechar el sorgo. Mi pregunta es si tengo que cosechar antes de que caiga la primera helada, en donde el promedio de primeras heladas para Ulape es aproximadamente el 15 de mayo. Yo quiero saber la probabilidad de helada, de que me caiga una helada el 1 de mayo, para ver si me tengo que anticipar o no con la cosecha del sorgo. Tenía un sorgo tardío y quería ver si me va a dañar mucho el- el- la producción de grano. Entonces quiero ver, antes que la helada me dañe la producción de grano, o la concentración de las azúcares en el grano o el llenado de grano, bueno, quiero ver si me va a caer una helada anticipada el 1 de mayo. Si me cae una helada anticipada o las probabilidades son altas, bueno, cosecharé antes. ¿Qué dato me La, falta? Tengo una la desviación, desviación. profe, ¿lo da usted? Exacto, exacto, sí señor. Tengo una desviación, una D, trata de ser una D esto. Una desviación aproximadamente de más o menos 15 días. 15 días. Me parece Profe, que le no sale se algo ve bajito. bien por el Bueno, reflejo. perfecto, pero lo escuchan, así que anótenlo. Sí. Bien, me van a hacer ese trabajito, es un ejercicio muy sencillo y me lo van a entregar el martes. Este martes. Es muy simple. Calcular la probabilidad. Profe, ¿Sí? 15 días dijo el último. Sí, La desviación. Bueno, sí, casi. sí, 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 sí. Bueno, mientras ustedes terminen ahí, yo voy a ver si encuentro un material que tenía para ofrecerles. Un segundito, por favor. Mm, esperen. Tenía un material. eh, bueno, esperen.
Ujú. Bien, ¿estamos chicos? Le voy a pasar un material de sobre, está relacionado sobre erosión. La unidad que sigue, la que tenemos que estar viendo ahora es viento. Y en este caso, esta unidad, yo le voy a dar un pantallazo muy simple y ustedes van a tener que estudiarlas ustedes a la unidad de viento, es teórico, así que es bastante sencillo. ¿Vamos? Sí, profe. Perfecto. Estamos. Bien. Entonces, ahora es como una especie de introducción a lo que va a ser la parte de precipitación y viento y cómo influyen en forma a veces negativa en el desarrollo de una actividad productiva. La erosión no es, por supuesto que está hecho por elementos del clima, pero principalmente los generadores de erosión o los que están facilitando la erosión muchas veces y principalmente es el hombre, el ser humano. Así que si hay un proceso de erosión que no sea de orden natural, eh, está realizado por acción del hombre o la parte antrópica que le llaman. Así que vamos a ver algo sobre erosión, donde va a influenciar muchos caracteres del viento y la precipitación. Cuando hablo de viento y precipitación, acuérdense que tienen también un par de factores que son la intensidad, la duración, la ocurrencia, la frecuencia de viento, de precipitación. ¿Ah? Todo eso, el conjunto de esos factores, tanto del viento como de la precipitación, van a dar motivo a la erosión. Erosión que se va a hacer más pronunciada si nosotros un ejemplo, hemos desmontado excesivamente un lugar, entonces por acción del hombre hemos expuesto un elemento natural que es el suelo a los agentes erosivos. Con respecto a viento, ustedes tienen que tener en cuenta que el viento es el aire en movimiento. O sea, la masa de aire, si no se mueve, no hay viento. Ese movimiento de la masa de aire provoca lo que nosotros llamamos viento. Esta masa de aire que está acá se empieza a mover hacia mi derecha, desplazando la masa de aire que estaba a mi derecha, estaba estancada, estaba quieta, la desplaza y a su vez esta desplaza a la otra y la otra desplaza a la otra. Es como que van pechando, son unos vagones que este vagón, el último, le pega al que está adelante, el de adelante le transmite el movimiento al otro, entonces se va desplazando. Bien. Ese es Como el en cadena. viento. Claro, exacto. Así que quienes generan el viento, una anticipación de lo que ustedes van a ver, y generalmente la presión atmosférica, y van a tener mayor o menor fuerza. Todas estas presiones están relacionadas con la concentración de gases en la atmósfera, principalmente también oxígeno y partículas de agua o partículas a lo mejor de polvo de suspensión o tierra, y también el efecto que le da la radiación. La radiación
al darle temperatura a esta masa de aire, se empiezan a agitar las partículas y bueno, y empiezan a generar toda una turbulencia que va a hacer que esa masa de aire se mueva hacia arriba, hacia los costados, bueno, y se genera el viento. Bueno, eso era la introducción. Voy a ver ahora si quiero compartir con ustedes una filmina. En caso de que se corte, yo le vuelvo a... ya vemos cómo nos conectamos nuevamente. Voy a ver si entramos. Un segundito. Ahí está. A ver. Bueno, la erosión y la influencia de la geografía en el estado físico del suelo. Bueno, acá por ejemplo, lo que se ve a grandes rasgos es el origen de la cárcava. La cárcava, ¿qué es lo que es? Son esas zanjas que se van formando, como pueden ver en la figura que está en su margen derecho inferior, ve que hay como un río, es una zanja. Antes el suelo estaba parejito, esa cuenca, ese río, no estaba, sino que se fue el producto de que se empezó a formar una cárcava, ya que se desmontó o se trabajó excesivamente la tierra. Fíjense que primero que todo tiene que haber un cierto desnivel. Por eso está la figura al principio, en su margen superior izquierdo, hay una pendiente. Hay un dibujito donde hay una pendiente. Bien, en el dibujo de abajo, en el margen inferior izquierdo, van a ver que primero se origina como una pequeña zanjita, luego va creciendo esa zanja, pero en sentido contrario a lo que es la pendiente, o sea, buscando el alto. Empieza la zanja buscando el alto. Y las zanjas fíjense, empiezan no solamente a crecer en largo, sino también en ancho. En su margen superior derecho también tienen, ahí se marca también en un lugar cómo fue creciendo o haciéndose la cárcava. Estas cárcavas pueden tener unos pocos centímetros de profundidad y de ancho, o pueden llegar a tener metros de profundidad. Y fíjense en el ancho que tiene en esa foto, que es como si fuera un río. Eso es porque empieza a crecer, cuando llueve, crece en las partes superiores, en las partes más altas, y toda esa fuerza del agua que va buscando el bajo, va como desgastando la zanjita, la va desgastando, y por eso cada vez esta cárcava va creciendo hacia atrás. Por eso yo le decía que va buscando el alto, va desgastando y cada vez va creciendo hacia las partes más superiores. Vamos con la otra. Bueno, estos son terrenos de producción ya muy trabajados, muy trabajados. Fíjense, un ejemplo de cárcavas, ustedes la pueden llegar a ver en las banquinas, cuando están haciendo las banquinas, vieron que se levantan las banquinas, perdón, se levanta la ruta con respecto al nivel de las banquinas. Bien. Entonces el agua que cayó sobre el asfalto va hacia las banquinas y empieza a formar una zanjita. Van a ver ahí, es parecido a lo que tiene la figura que está en el margen superior izquierdo. Bueno, en el margen superior derecho van a ver un terreno excesivamente trabajado, excesivamente elaborado, y van a ver cómo pequeñas zanjas después se transforman en cárcavas enormes. Y ni hablar lo que tenemos, por ejemplo, en las fotos de los dibujos inferior. En lo que está en el margen inferior izquierdo,
es producto de suelos a lo mejor que han sido desmontados. Se ve un monte allá en el fondo, ha sido desmontado excesivamente, habrán hecho carbón, habrán sacado para leña, y el suelo es muy frágil, no es un suelo con estructura, así que debe haber estado un suelo muy con poca estructura, poca firmeza, poca unión, entonces todas las partículas están casi sueltas y tienen mucha probabilidad de que cuando venga el agua las arrastre. Esto es muy fácil de verlo y comprobarlo en nuestra zona, en la zona de los llanos. Bueno, habla del perfil del suelo. Ya nos vamos entrando un poquito al tema del suelo, como el perfil, que es la suma de las distintas capas, horizontes, a todo eso se llama perfil. Bueno, hay muchos horizontes y muchos tipos de horizontes, y algunos están, como les dije, con menos estructura o más estructura, o pueden estar desnudos o pueden estar cubiertos con cobertura vegetal, con un cultivo o con el monte o con mantillo, con lo que sea. Entonces, el hecho de tener cobertura también minimiza los efectos erosivos. Bueno, la erosión versus la estructura. Bueno, acá vemos que hay estructuras que son una especie más migajosa, es como decirle, como si fuera la miga del pan, o como si fuera una esponja, donde a lo mejor esa estructura del suelo cae una gota de agua y la absorbe. En cambio, si me cae unas gotas de agua en una estructura laminar, como vemos el dibujito que está en el margen superior derecho, son capas densas, muy duras, una arriba de la otra. Entonces es muy probable que no, con poca porosidad, entonces el agua, que el impacto de la lluvia o el agua que corre, no va a penetrar, y lo que va a hacer es provocar la escorrentía. Al provocar esa escorrentía, esa corriente de agua, va a ser el efecto de lo que estábamos hablando, si hay mucha pendiente, de una cárcava. Bueno, las medidas para el control. Generalmente el tipo de cobertura. Y fíjense que esa maquinaria que está ahí en la parte superior tiene cubiertas muy anchas, porque tratan de provocar el menor impacto en lo que es la presión de la máquina sobre el suelo y provocar compactación. Así que utilizan ruedas anchas y distribuyen el peso de la máquina Para disminuir la presión de la máquina sobre el suelo. Exacto, claro, porque imagínate si fuera una cubierta finita, bueno, ahí capaz que se hunda la máquina. Es como un colchón. Entonces, lo que es la cobertura del suelo también hace que la máquina pueda funcionar. Por eso esto lo saben usar mucho también en lo que es la siembra directa, y donde han cosechado y no sacan todo lo que es el mantillo, todo lo que es el rastrojo, sino que lo dejan, y después la máquina que viene, lo que es la siembra directa, viene con una cuchilla especial que abre, como que corta el suelo, corta eh, eh, toda la paja del cultivo anterior, todo el rastrojo, lo va cortando, y también corta los primeros centímetros del suelo. Viene la cuchilla abriendo. Y por detrás todas las otras unidades de la máquina, donde viene la parte como si fuera el caño de bajada, donde deposita la semilla en esa cortadita que han hecho, la cuchilla. No están abriendo un surco y dando vuelta a la tierra, simplemente hacen como un tajo muy chico y ahí depositan la semilla. Y después de atrás viene una ruedita o una cadena, viene tapando con tierra la semilla, esa zanjita. Así que el tratar de dañar la tierra o invertir el pan de tierra, eso ya se está tratando de dejar, y bueno, y usar máquinas que traten de tener menos impacto en la compactación del suelo. Otra cosa es muy importante,
es la siembra de ciertos cultivos que van a mejorar la estructura del suelo. Eso también es muy importante y es todo un tema de debate. Ya lo vamos a hablar más adelante. Yo le pido, chicos, que esto que yo voy largando en esta filmina, acá tratemos, el que quiere hablar, podemos intervenir. Yo ya hice el tema del ejercicio, que ahí quería hablar yo solo y hacer las preguntas si entienden o no. Yo voy avanzando con la filmina, pero acá podemos interactuar. En la filmina podemos interactuar. Alguien puede hacer una pregunta, o qué interesante, o no entendí esta parte, profe, y esto en qué lugar se da. Bueno, y vamos interactuando. ¿Ah? Bueno, profe. Continuamos. Bueno, la orientación del surco, generalmente si yo tengo una loma, no voy a hacer el surco desde la loma hacia el bajo, o sea, en dirección de la pendiente. Generalmente hago el surco cortando la pendiente. ¿Se entendió? Perpendicular, digamos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces voy Claro, a para hacer... cortar el tramo, digamos, para cortar eh, o sea, cortar el avance directo al bajo. Por supuesto, no voy a hacer el surco o el arado, o voy a poner el arado y empezar a hacer el surco en dirección de la pendiente, sino que la voy a cortar de forma perpendicular, como usted dijo. Perfecto. Ah, Vamos con otra. Otra alternativa son las siembras en terraza. Bueno, ya esto se viene haciendo en la época de los incas y bueno, en muchas otras culturas milenarias del mundo también ya lo hacían en terraza. Pero ¿cómo sembrar en terraza? En lugares de mucha pendiente o donde hay laderas de cerro. Si tengo tierra disponible, ¿ah? Tengo un cierto horizonte como para poder sembrar y que se desarrollen las raíces, listo, haré la terraza. Ahora no voy a sembrar sobre las piedras. Esto se supone que son lugares, hay cerros donde tienen una cierta profundidad, ese horizonte, tiene de horizonte principal, más superficial, perdón, tiene una cierta profundidad que permite el desarrollo de las raíces de un cultivo. Entonces, bueno, lo hacen en terraza. Bueno, este es un ejemplo también, lo que producen una toma al final del lote, donde en esa toma o en esa zanja se va recolectando todo el agua de los surcos del lote. Entonces tener un canal recolector facilita mucho también la distribución del agua en el campo. Bueno, acá corre mucha agua y seguro que debe haber tenido tiene mucha pendiente el terreno y aparte debe ser un suelo que está muy desgastado, entonces cuando llueve no retiene mucho el agua y parte de esa agua pasa al canal recolector que está al final del lote. Bueno, esta era una filmina. Voy a ver si vamos a la otra. Vamos a la otra filmina. Que es erosión eólica e hídrica. Bueno, ahí habla de lo que estuvimos de la presentación que hice, donde la erosión puede ser natural o puede ser antrópica. El origen. Bueno, donde la degradación del suelo, que es a lo que va a llegar todo tipo de erosión, tanto la hídrica como la eólica, tiene factores socioeconómicos, puede ser por el aumento de la densidad poblacional, entonces se extiende la cantidad de campos a trabajar para producir más alimentos. Entonces tenemos que ir avanzando sobre lugares donde no habían sido explotados por el hombre, entonces ahora se suman al sistema de explotación agropecuaria. lo sobreexplotamos y encima no le damos descanso tampoco. También hay una deforestación, el uso del suelo, el sobrepastoreo, ahí está con respecto al descanso que decís vos,
una exigencia al suelo en demasía. Yo quiero que produzca lo que me produce Buenos Aires, o que produce la pampa húmeda. Y bueno, tengo que tener conciencia de que donde estoy yo, en la región donde estamos nosotros, no vamos a producir lo que produce Buenos Aires. Vamos a tratar de producir, pero con ciertas limitaciones. No quiere decir que no se pueda producir. Eso es mucho lo que siempre hemos pregonizado con el ingeniero Arce. Por eso en las unidades didácticas hemos empezado a colocar también y a estudiar cultivos que decían que en la zona nunca se iban a dar, no se pueden dar. Empezamos poniendo alfa, hemos tenido desde el 2013, que fue la toma, donde con el profesor Amado, el ingeniero Arce y yo, entre los tres, desmontamos ahí eso y empezamos a hacer lo que son las unidades didácticas, con el fin de que los estudiantes también tengan una parte práctica donde realizarlo. Imagínense ahora, si no tuvieran unidad didáctica, ¿dónde van a ser las partes prácticas? Ya que no, el campo experimental no está funcionando, por distintos motivos, pero no está funcionando. Así que Claro. el tema, ahí se empiezan a poner alfalfa, donde a veces era mirado como de reojo que un cultivo de alfalfa se dé, y hemos experimentado que se va a dar. No se va a dar en la producción óptima como salen los libros, que están todos hechos para la zona de la pampa húmeda. Pero sí pero sí se da en la zona. Con unas ciertas limitantes, pero se da. Y no es nada despreciable la producción. Bueno, después empezamos a hacer ensayos de sorgo, especialmente sorgo forrajero, y cuando parecía que en Chepe cómo va a haber una plantación de sorgo, bueno, estamos en condiciones de asegurar que con un mínimo de riego, mínimo, y hemos probado hasta sorgo sin riego, también la producción es bastante aceptable. ¿Se puede producir? Sí se puede producir, pero no esperemos que vaya a tener resultados que tiene la zona de la pampa húmeda. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta lo que es la sobreproducción, sobre la deforestación, sobre el pastoreo, y quiero exigirle a una zona que me produzca más y más y cada vez más, porque yo sé que en San Luis o en Córdoba o en Buenos Aires se produce de esta forma, y yo quiero que acá se produzca igual y quiero que me dé los mismos resultados. Yo creo que eso es un grave error. Todo trae Sí, aparejado. ya lo frustra a uno de entrada, ¿no? Digamos, hay mucha gente que deja de intentar porque quiere que le den lo que le den en otro lado y no es así. Sí, sí, Como dice seguro. usted, hay que adecuarse al medio donde está uno y tratar de sacar lo mejor y hacer un Seguro. bien también a la tierra. Seguro, escúcheme, no quiere decir que no se pueda hacer en Chepe, en Ulape, en Portezuelo, o en Malanzán, que vayamos a sembrar sorgo, maíz o alfalfa, ojo, Es más, hay gente que antes, nuestros padres, nuestros abuelos, tenían sus pequeñas parcelitas de alfalfa. O sea que lo que yo le estoy diciendo no es nada que yo descubrí la pólvora, ¿no? Es algo muy fácil. El tema es que hay que saber utilizar los recursos. Y a lo mejor si tengo un lugar donde me llueve mucho, no que me llueve mucho, me llueve con mucha intensidad y que estoy en una ladera del cerro, y bueno, tendré que hacer un canal o un lugar, algo donde recolectar esa agua que llovió y utilizarla para riego. Y entonces con esa poquita agua que pude captar, yo pude a lo mejor desarrollar una chacrita con alfalfa o con sorgo o con maíz. Simplemente eso, trata de ver cómo uno puede utilizar los recursos, pero se va a dar, pero tampoco desesperarme de tener la cantidad de materia seca que tiene la producción de una forrajera en otro lado. Ahora vimos que el búfel ha hecho un cambio en el tipo de producción ganadera en la zona. Se implantó una pastura que fue revolucionaria, porque nos da un poco más de pasto en momentos en donde el pasto natural no nos da.
y no nos dan cierta cantidad. Bien. Entonces, pero no nos podemos quedar con que el buffer ya está, ya se descubrió el buffer y ya está, ya llegamos a la solución. No, tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir apostando a otro tipo de producción. Yo quiero, me encantaría producir sorgo, porque yo sé que está comprobado, hemos comprobado que se puede hacer sorgo forrajero y nos va a dar más materia seca que el buffer. Ahora, no voy a poder hacer 100 hectáreas de sorgo, porque soy un pequeño y muy pequeño productor con limitados recursos. Y bueno, pero sí me puedo hacer una chacra de media hectárea. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, haré media chacra de hectárea y la producción de sorgo lo utilizaré para alimentar ciertos animales que están en condición de ser alimentados, o a lo mejor una vaca al parir. Entonces yo estoy utilizando una pequeña producción para un momento estratégico, un punto en que el animal o los animales están flacos o si tienen o si están al parir o después de parir, para controlar el ternero, para controlar la vaca y que esta vaca se recupere. Bueno, son cosas que voy a tener que utilizar en la planificación, pero no quiere decir que sea imposible hacerlo en una sola. Vamos con otra. La erosión. Fíjense en acá un excesivo laboreo, como deja expuesto las primeras capas de la superficie del suelo a un agente del clima, que es el viento. Entonces, toda esa tierrita que ustedes ven, que ese polvillo que está dando vuelta y que se lo lleva el viento, son las primeras capas, los primeros centímetros del suelo, que es donde está la zona más rica, porque la mayoría de los nutrientes y la descomposición se hace en los primeros centímetros del suelo. Así que estoy perdiendo toda la fertilidad del suelo en un excesivo laboreo y bueno, imagínense lo que eso implica. Voy a tener un cultivo con ciertas probabilidades de que vaya a tener que fertilizar, o sea, tengo que fertilizar porque no tengo los nutrientes de la primera capa. Así que es todo un tema, los procesos de erosión. Bueno, acá vemos una plantación de olivo en las laderas del cerro, en la parte de lo que es una loma. Vemos que están las plantitas, pero también vemos que entre las plantitas lo que se ven esas rayitas son grietas, son pequeñas cárcavas que se van haciendo. Es más, cerca de acá de la parte inferior, de la esquina inferior, se ve como que hay como una barranca. O sea que se ha desbarrancado parte de la tierra, producto de que yo lo desmonté. Se erosionó bastante, digo. Claro, se me está cayendo parte del campo. Es más, es muy probable que se me caigan plantas. Si esto sigue avanzando, me van a quedar plantas en el aire. Claro, ya porque los perfiles del suelo deben estar muy, muy dañados ya. El suelo, cuando uno habla de perfil, él asume todos los horizontes. Son suelos Sí, que geológicamente no son de mucha estructura. Son suelos que, bueno, la naturaleza los ha hecho así. Son deposición de ciertos minerales y ciertas capas de tipo de suelo. Por ejemplo, puede ser de una textura muy arcillosa, pero la arcilla no está unida, entonces me queda como un talco. Al no estar unido me queda como un talco, muy finito, muy frágil. Viene el agua y me lo arrastra. Ahora, ¿qué pasa? Esa ladera tenía a lo mejor pastura o tenía el monte natural. El monte natural, con sus raíces, había hecho un entramado de raíces, donde todas las raíces de todos los árboles se unían, y encima tenía una protección de pastura o pastizal natural encima, arriba, que me hacía un efecto colchón, y con las raíces del pasto nativo, también miles de raíces de pasto nativo me hacían una especie de retención de los primeros centímetros de suelo. Y las raíces de los árboles retenían el grueso de parte del horizonte ese que usted me habla. Entonces, cuando caía o llovía, y bueno,
las raíces retienen el suelo y es muy difícil que haya un arrastre de material. Es muy difícil. Pero bueno, yo al desmontar, dejar todo expuesto para poner una plantación, no tengo ni pastizal, ni tengo monte natural, entonces me queda todo el suelo expuesto a una precipitación intensa o a la erosión del viento. Son suelos tipo pulverulento, como un polvillo. Entonces se produce esto. Ojo que en la zona nuestra, generalmente en toda la zona nuestra es así. Y en La Rioja también. La Rioja son suelos de tipo entisol y prevalece mucho tiene un buen porcentaje también de participación la arcilla, pero una arcilla de tipo sódica, donde está más dispersa, más suelta, en vez de formar una estructura, un agregado y un suelo firme. No, esto está disperso. Es como si yo abriera un paquete de harina. Continuamos. Esto en una plantación, me viene un viento fuerte proveniente de un sector y mire el arrastre de tierra que hay. Lo que se ve en el fondo no es nube, sino que eso gris o medio marroncito, lo que es tierra. Pero es tierra. ¿Y de dónde sale la tierra? Y sale de donde pasa el viento y va arrastrando. ¿Y el viento a dónde pasa? No pasa a 20 metros de profundidad, no, el viento pasa por la superficie de la tierra, entonces se va llevando toda la materia orgánica, toda la parte rica del nutriente del suelo, que es lo que está en la superficie. Así que todo lo que ustedes ven ahí son toneladas y toneladas de tierra, y de la tierra, supuestamente la mejor tierra, y está expuesta a la erosión del viento. Así que la fertilidad, vaya a saber de qué campo, va a pasar por el campo de uno, se va a llevar la fertilidad del suelo de uno, y esto se irá a depositar, vaya a saber a los cuantos kilómetros de distancia. Cuando ustedes vean viento así, que en nuestra zona es muy común verlo, es tierra que se está volando, que está en suspensión desde las primeras capas del suelo. Si pasan por una zona rica o de cultivo, se va a llevar los nutrientes. Si pasan por una zona árida o un desierto, bueno, se llevará principalmente las primeras partículas del suelo que están ahí. Bueno, esto también, sí, perdón. ¿Sí? No, nada. Bueno, esto también se da en la parte, bueno, los vientos en el sur de Argentina, en la parte de la cordillera, pero ojo, que esto que nosotros vemos así, que parece una foto de una película, si uno tuviera la posibilidad de elevarse, yo esto lo puedo ver en la sierra, no a lo mejor con esta intensidad, pero sí en las sierras de Chepe, en la sierra de Malanzán. Entonces, esta forma de la acción del viento, de cómo va llevando partículas, pero un día, otro día, y así, la suma de muchos días, bueno, es un desgaste, y todas estas partículas de tierra salen de un lado y el viento las traslada y las deposita en otro. Profe, Sí, sí. Hola. puede ser que comúnmente ves que acá lo llaman los remolinos. ¿Se puede dar eso? O sea, eso también Sí, lleva las partículas de un campo a otro, puede ser. sí, por supuesto. Los remolinos saben ser muy puntuales, muy focalizados. Es de un lugar, se me está dando, por decirle, le dicen remolino a una térmica, algo que como que se está moviendo el remolino, va pasando, atraviesa por un lote, cruza el alambrado, atraviesa la ruta y sigue el remolino y se va para otro campo. Eso es muy focalizado, es un movimiento de masa de aire térmico que se está dando en un punto. En cambio acá, esto abarca una zona mucho mayor que el que fuera un remolino. Ojo, usted me dijo remolino, no estamos hablando ni de tornado, Sí. ni nada, no, un remolino. En cambio, eh, una, el viento, por ejemplo, que nosotros sufrimos que viene de la parte de San Juan, que entra por Pampa Blanca, eh, eh, bueno, ese viento permanente que tenemos en la ciudad de Chepe y en todo el departamento,
Y bueno, va desgastando regiones de la parte de San Juan y va depositando también su material a lo mejor acá, hasta que encuentra una sierra donde choca y deposita parte del material. Y si pasa y bueno, y seguirá arrastrando, deposita material y arrastra. Y va llevando a otro lado y lo deposita allá y arrastra el material del otro lado y continúa, la masa de viento continúa y la erosión es así en grandes zonas. El tema es que esto puede ser, es muy perjudicial, primero para el lugar donde le arrastra la parte, los primeros centímetros del suelo, que es la parte más nutritiva que tiene el suelo, y puede ocasionar en otro lado, a lo mejor a los tantos kilómetros donde hay plantaciones, volteo de los cultivos. O si es un viento seco y no tan intenso, lo que produce es, viene la masa de aire, no es tan fuerte, no me va a voltear el cultivo, pero me lo seco. O le saco un gran porcentaje de humedad. Bueno, todos esos son los pormenores que voy a tener en el efecto del viento. Esto podemos prevenir nosotros con lo que son las cortinas, ¿verdad? Cortinas de monte, de árbol. Sí, señor. Exacto. Todo lo que es el cortinado, usted es una de las tantas técnicas que tiene para contrarrestar. Es una de las tantas técnicas. Miren, chicos, acá en la diapositiva también se ve como en un campo que antes se cultivaba ya empezó a abrirse y realizarse esa zanja que es la cárcava. Si esta cárcava continúa, es muy probable que el campo quede dividido en dos. Y cuando le digo dividido en dos, es como si se formara una barranca y un río. Imagínense que si no controlamos eso o no preveemos eso en la hora de la planificación, lo que ustedes ven ahí como lo que parece un surco se empieza a formar y después son grandes zanjas que me dividen un lote. ¿Y cómo hago para cruzar de un lote al otro? Tengo que empezar a hacer alambre, hacer puente, no sé. Y donde antes el lote era una sola cosa, estaba unido, ahora lo tengo dividido. Esto pasa mucho en la zona de San Luis, el sur de Córdoba, también cerca de, bueno, para el lado de Buenos Aires también, donde hay un problema de infiltración y ahora también hay problemas de erosión eólica, pero también de infiltración, el agua al no infiltrar empieza a correr. Con el tema este de la cárcava, he visto que en algunos campos tienen ya plataformas y se venden plataformas así, que es un puente y lo colocan con un tractor para una cierta ocasión, por supuesto, y después se lo retiran, ¿no? Sí, por supuesto, seguro que sí, pero no es la solución. Yo estoy perdiendo en esa cárcava, imagínense, el arrastre y la cantidad de toneladas de tierra que se me fue. Se me fue. Se me fue aguas abajo. No sé, a lo mejor yo un mal manejo mío, en mis campos, en una deforestación muy agresiva y también en un trabajo, un laboreo muy agresivo, lo que va a provocar es que a lo mejor se me forme una cárcava. No solamente se me forma el hueco, el huraco, sino que se me está yendo material, se me está yendo también el suelo. ¿Y a dónde se va? Aguas abajo. ¿Y a dónde se va? A lo mejor al campo del vecino. Le estoy llevando agua con materiales y le estoy tapando a lo mejor ciertos surcos, cultivos, o a lo mejor el agua si va a parar a una represa el vecino, le estoy tapando la represa. O sea, una negligencia mía puede provocar también daño a terceros. Y se me viene en un juicio. Entonces eso también hay que verlo. Aparte la cárcava mía va a crecer, crece, como por ejemplo lo que tenemos en la foto, ahí que está el señor ahí midiendo. Esa cárcava no crece como quien le dice se va haciendo aguas abajo. Al contrario, por eso yo le decía que crece en sentido contrario a la dirección del avance del agua. Crece como quien se va para la loma. ¿Se ve ahí como la cárcava se va buscando la loma? ¿La pueden ver ahí, chicos? Sí, sí, Es Por- como si donde sí, sí. Claro, porque el agua va
viene el chorro de agua y va gastando la tierra y se va ensanchando y se va creciendo y Va se va haciendo precarizando. y se va como quien se va hasta el alto. La cárcava va buscando cada vez el alto y a lo mejor mi campo termina ahí nomás y la cárcava sigue y ya atravesó el campo vecino que está cerca del alto. Pero un daño mío provocó un daño también a terceros. Bueno, es todo un tema para hablar. Fíjense, chicos, que se está Y por perdiendo. ejemplo, por ejemplo, ¿cómo lo controla el vecino si ya viene ya viene como dice usted, ya viene una carga más grande y cómo la hace para frenar? Bueno, Ya cuando él lo va a ver ya está muy avanzado. bueno, Por eso ahí también es también, complicado. claro, ahí tiene que ver también, habrá que ver topógrafo y si la cárcava ya empieza ya más grande, ya traer maquinaria para ver cómo se puede ahí hacer un muramiento con, no sé, con postes, algunos hacen tipo barda, nosotros les sabemos decir barda en el campo, no sé, las bardas que hacíamos con palos de jarilla, de lata, ¿ah? Para sujetar. A veces la crecida de una parte cuando llovía mucho en el campo y queríamos que el agua pegara en la barda y se distribuyera en, en la chacra. O si me quedaba el alambre muy cerca del camino y si me iba desgastando el camino, porque corre el agua por el camino, yo tenía que poner bardas en esa zona. Bueno, A acá, nosotros nos acá tendrán que hacer lo mismo, pero con semejantes postes, o a lo mejor tendrán que amurar, traer tierra y piedras de otro lado y sujetar eso, no sé, y hay un proyecto más ingenieril. Así que el tema es bastante difícil. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? no, comentaba que en el campo la otra vez estuvimos arreglando porque se nos llovió y se consiguió todo el agua por la huella y se armó una barranca linda. Así que tuvimos que cortar una parte Sí. donde ya había y desviarla al agua. Y todo eso irlo trabajando con monte y un poco de Ah, piedra también. seguro. Bueno, ahí lo han sujetado a tiempo y lo han podido desviar. Pero acá, donde estas personas, eh, eh, año a año, nosotros estamos hablando de monte, pero acá estos productores, acuérdense que a los 6 meses cosechan la soja y vuelven a plantar el trigo. Estoy hablando de la pampa húmeda, ¿no? Y a los 6 meses vuelven a pasar para la máquina para hacer el trigo, y después a los 6 meses para la soja, y es un laboreo muy grande que tienen esos suelos. Y bueno, y antes no se utilizaba la siembra directa, y bueno, no se dejaba tanto rastrojo, entonces no se cubría tanto. Pero ojo, si las lluvias intensas, es muy intensa, y la pendiente es pronunciada, por más rastrojo que tenga el suelo, me va a llevar todo. Y si el suelo está débil y está suelto, y me va a empezar a producir una zanjita que luego se me va a transformar en una cárcava. Fíjense en la foto que tienen a la derecha, ya es una cárcava bastante grande. Pero una cárcava es una zanja, pero que va creciendo, que tiene movimiento y año a año va creciendo y con una cierta longitud. No estoy hablando de un pozo, ¿eh? No es un pozo. Una cárcava es una zanja larga y que año a año va creciendo, va ensanchando y va creciendo y se va alargando. Miren, por ejemplo, esto. Donde era todo un campo, ahora se me formó en el bajo, se me formó esta cárcava. Y la cárcava sigue, sigue, yo no la voy a ver. A lo mejor la cárcava empezó acá, donde ustedes ven los primeros matorrales, los primeros yuyos. Ahí empezó a lo mejor la cárcava. Y la cárcava crece en el sentido contrario a la dirección del agua. El agua viene hacia donde están esta mata de yuyo. Pero la cárcava va creciendo en sentido contrario. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, fíjense, acá está un típico caso de lo que pasa en la zona del Río Cuarto, en el norte de Buenos Aires, en el sur de San Luis.
campos llanos, donde han sacado el pastizal y la poca vegetación que había, los algarrobos, caldenes en ese tiempo, bueno, allá en la zona de Caldenal hay mucho calden, que es un árbol parecido al algarrobo, el calden, y bueno, queda todo Y descubierto. también por la falta de filtración, decía usted, Y por del bueno, agua. y sí, porque son suelos donde a lo mejor están un poquito más sueltos y no tienen mucha estructura, pero aparte allá a lo mejor llueve y llueve un poquito más que Claro, acá y a lo está muy mejor, saturado, claro, exacto. Y tienen muy saturado. porque se junta también que vos tenés napa, en las napas freáticas las tenés muy altas allá, porque son bajos. Sí, Entonces, entonces, tengo la napa freática muy alta y me está lloviendo mucho. ¿Y qué va a absorber el suelo? Y el suelo absorbe claro, las primeras, no sé, la primera hora de lluvia y después, por más que siga lloviendo, ya se juntó el agua que ha ido infiltrando con la napa del suelo y bueno, y queda un suelo ultra, ultra húmedo y bueno, ya no hay infiltración y se empiezan a formar lagunas y después o corre el agua. claro, Ya, empieza a escurrir y ahí empieza a llevar a toda la tierra suelta que va quedando, porque ya el agua ha ocupado toda su estructura, digamos, y le claro, está, claro. Así que el tema es ese, y después, cuando pasan estas cosas, campos inundados, o sea, perdemos superficie para cosechar y cultivar y para crear alimentos para la nación. Cuando pasan estos casos, campos deteriorados, después hay que hacer infraestructura para recuperar esos campos. La tierra que se salió de ahí, muy difícil, que tengo que ir a comprar, ¿cuántos camiones de tierra tengo que ir a comprar para tapar eso? Kilómetros de zanja, y zanjas enormes, la- y ya no puedo hacerlo, ya no lo puedo hacer. Entonces, ¿dónde va? He perdido tierra, material de tierra, y he perdido también superficie para poder sembrar, más los campos inundados, más los campos con cárcava. Entonces después hay que ir a acudir, hay encima todo el que, trabajo que le cuesta trabajar ahí, moverse, trasladarse y todo eso. seguro. Ahora yo para pasar de un lote al otro, ¿por dónde tengo que ir? Tengo que dar la vuelta a ver si por Claro, dónde. Y si tuviera hacienda claro, y se me desbarranca un ternero o van a buscar el agua ahí, después como si entraron, cómo salen o si, no sé, o capaz que se me vayan por la cárcava y atraviesen el alambre y siguen la cárcava y ya se me metieron en un campo vecino, entonces tengo que hacer un alambre en la cárcava para separar un campo de otro. Tengo que alambrar en el medio de la cárcava. Bueno, es un tema, es todo un tema. Y después, este tipo de desastres que son producto del hombre y también de la ambición de querer ser rico rápido, ¿ah? Cosechar, sembrar y rápido y todo rápido y sin tener cuidado de la naturaleza, el cuidado del suelo, el cuidado del medio ambiente. Bueno, después se producen estos desastres que hay un daño ambiental y un daño a la nación, al país, al sistema productivo, y entonces después hay que salir a auxiliar a estos productores. Está bien que los auxiliemos, pero siempre se auxilia a la zona sur o a la zona pampeana. Y obvio, porque son las más productivas, pero siempre se auxilia a ellos. Ahora, cuando nosotros les pedimos que nos den más coparticipación o auxilien a las provincias pobres o que tienen mayor probabilidad este, de, o que son más vulnerables porque en su sistema económico, porque no pueden producir mucho, porque no, la geografía y el clima no les ayuda, bueno, no, somos provincias pobres, entonces, bueno, no, basta de ayudar a los pobres, pero a ellos hay que ayudarlos. Entonces ahí, no hay una planificación productiva coherente a nivel nacional, no hay planificación. No hay planificación. No decimos, bueno, este año lo que más se cotiza es el trigo. Bueno, vamos a ver para que se exporte mucho trigo, la nación cobre el arancel
que hay que cobrar, pero vamos a producir mucho trigo porque es lo que más se da. No, acá todos quieren hacer soja, o todos quieren hacer como quieren, porque yo soy dueño de mi campo, yo hago lo que quiero. Y no es así, no hay una planificación nacional. Y bueno, así estamos. Siempre hay ricos y pobres. Este es un tipo de producción que se da usando curvas de nivel. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Curvas de nivel. Las curvas de nivel la han sacado y han hecho como, ¿cómo lo puedo decir? Han sembrado en la parte, por ejemplo, en la parte más arribita de esa loma, han sembrado. Pero más abajo, siguiendo la curva de nivel, han dejado un cultivo alto o han dejado a lo mejor pastizal natural. Entonces, cuando llueva, en la parte de arriba, se van a encontrar con un cultivo alto o con un pastizal que le va a hacer de tope y no va a dejar que se produzcan esas cárcavas grandes o una zanja. Y cada tanto se va a dejar una cortina de cultivo o una cortina de pastizal. Mientras más pronunciada es la pendiente, más cerquitas son estas cortinas de pastizal. Si la pendiente fuera menos pronunciada, bueno, entre cortina y cortina el espacio es mayor, como pueden ver más arribita. Esto, por ejemplo, es una foto aérea de cárcava. Acá se puede ver bien cómo se ha roto el campo. La cárcava sigue creciendo. En la foto que tenemos a la izquierda, sigue creciendo hacia la parte derecha. Y vemos cómo se ha producido una barranca, pero barranca de muchos metros, ¿no? Y acá lo que le estaba diciendo yo en la foto que está a la derecha de ustedes, un campo que se ha venido trabajando durante muchísimos años y a lo mejor de una mala forma. Y bueno, como la cárcava se empezó a originar cerca del límite el límite de un campo con el otro, pero la cárcava va creciendo y me va llegando hasta las casas. ¿Lo pueden ver clarito ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí lo veo. Nahuel, ¿lo ve ahí? Se fue Nahuel. Bueno, yo sigo. Bueno, la erosión, a modo de resumen, el sobrepastoreo, la menor producción de biomasa, eso tiene menor protección. Eh, hay, hay una degradación de la estructura del suelo y el efecto hacia la erosión eólica e hídrica es más propenso. Bueno, esta es una foto de allá de los pagos nuestros. Esto es un bajo, donde, bueno, se puede ver que todo el material fino que viene del campo, arrastrado por el agua, se deposita en los bajos. Es tan fino que ese talco que se deposita impermeabiliza las capas superiores. Y una vez que se secó, se forma como estas costras. Esto es un piso. Un piso. Como en las represas también ve, profe, que cuando se secan, dejan de tener agua, se ve así también. Exacto, exacto. Esto es un bajo. Habrá funcionado como cuando corría agua en el medio del monte, se depositaba en ese bajito y bueno, y los animales habrán ido a brevar ahí y lo usaban como represa. Es más, toda esa partícula finita que corre, que trae el agua, por eso el agua es marrón porque salen todas las partículas finitas de la tierra que me viene trayendo, la deposita en el bajo y encima el pisote del animal me va haciendo como si fuera una masa para el adobe, ahí va pisoteando y va metiendo todas las partículas finitas y me va tapando los poros y va impermeabilizando todo eso. Entonces las primeras capas, cuando se seca y le pega el sol, se empiezan a resquebrajar. Bueno, este otro mismo ejemplo, ahí le estoy mostrando cómo se va resquebrajando.
Estas son unas fotos que saqué, una foto que saqué en ULAP, en el Fondo de los Repers. Estoy hablando hace como 10 años. Y esta foto a mí me gusta porque sintetiza todo lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que pueden ver ahí en la foto? Aparte del árbol. Y parece que es una vía de tren, prof, no sé. Una vía, No veo perfecto. bien. No Sí, veo bien. sí, son los ¿Se rieles. acuerda que en la ruta en la que iba a San Juan, se acuerda que se produjo algo así también hace pocos años? Sí, Que señor. el agua había llevado gran parte. Y rompió toda la ruta. El agua pasó por debajo de la Sí, ruta y se llevó la ruta. y se llevó todo, sí. Bueno, acá esta foto me la enviaron en un chango que estaban cerca de Villa Mazán, al norte, acá de La Rioja, eh, donde ustedes pueden ver que donde los rieles, es más, eso, si alcanzan a ver cerca, abajo del riel, se puede ver clavado incluso hasta un durmiente. Sí, Los durmientes y los rieles están ahí suspendidos en el aire. Entonces quiere decir que, ¿dónde está todo ese suelo? No van a hacer no ponen durmientes y rieles en el aire. ¿Dónde está todo ese suelo? Se fue todo el suelo, quedó la vía, pero en el aire. Este es un máximo ejemplo de lo que es la erosión hídrica, ¿no? Cómo crece en muchísimos kilómetros de distancia y a lo mejor por la pendiente, pendientes abruptas y mucha precipitación, produce esto, produce y un suelo suelto, bueno, se lleva el arrastre del suelo y produce esta erosión hídrica. Sí, Iván, ¿me querías hablar? ¿Hola? no escuché que habló Iván, profe. Ah, bueno, perdón. Continúo. Bueno, los tipos de control. Uno de los tipos de control es tratar de hacer siembras, pero dejando materia orgánica en el suelo, rastrojo, siembra directa, la siembra de pastizales. Está bueno producir cada tanto, hacer lote con pastura, porque lo dejo descansar al suelo. Imagínense si pusiera alfalfa. Y bueno, lo voy a tener la alfalfa ahí durante 4, 5, 7 años y después lo voy a cambiar. Pero entonces el suelo descansó. Y, no, y más toda la materia orgánica que me está formando la alfalfa, más el aporte de nitrógeno que me está dejando el suelo. Bueno, entonces lo dejo descansar al suelo, le doy un respiro y a su vez lo mejor. Y después, bueno, si quiere hacer soja, hace soja. Lo mismo podría ser con un lote, a lo mejor poner otro tipo de pastura, una pastura, qué sé yo, natural mejorada, o una pastura de invierno, bueno, y dejarlo descansar. O a lo mejor dejarlo en barbecho, dejarlo en descanso. Puedo hacer un lote, le puedo poner el mejor sorgo, le puedo poner maíz. Una vez que lo coseche, lo dejo. Ese año, al otro año lo dejo descansar y me voy a cultivar otro lote. Entonces, son técnicas para dejar que el suelo descanse y se recupere recupere la cantidad de materia orgánica. Acá tenemos una plantación de soja en siembra directa después de haber levantado un cultivo que es maíz. ¿Ven las cañitas ahí de maíz? ¿Se ven? Sí, ahí se nota, sí. Bueno, acá tenemos también otro cultivo sobre un rastrojo, generalmente soja. Soja el cultivo, ¿no? El rastrojo, fíjense que son cañitas más gruesas, así que debe ser maíz. Bueno, y eso sería hasta ahora todo lo que es todo lo que era la temática del día de hoy. Para concluir, perdón, ¿sí? ¿Sí? No, ¿Cómo? no, está bien la temática, está buena la clase. Bueno. Ahora, chicos, les voy a voy a formar, bueno, yo más o menos ya
distribuir a quién les va a tocar un trabajito, van a tener que hacer un trabajo, este me lo pueden presentar, el ejercicio me lo presentan el martes, y este trabajito me lo van a hacer, tienen hasta fin de mes para presentármelo. Es muy sencillo, no le estoy pidiendo nada loco. Así que, si tienen ahí para anotar, yo les voy cantando. Rosario, ¿estás ahí? ¿Rosario? Profe, sí. Bueno, Rosario, anote lo que le toca. Es todo sobre relacionado a erosión hídrica y la erosión eólica y viento, ¿no? Bueno, anote lo que va a tener que hacer. Usted va a tener que hacer un trabajito, una monografía, me lo va a presentar, todo esto me lo presenta por correo, pueden hacer un PowerPoint, pueden hacer también, se me ocurre, a lo mejor si hacen la monografía, pónganle fotos, aclaraciones. Bueno, Rosario va a hacer un trabajito sobre la erosión eólica. ¿Qué es la erosión eólica? Y los tipos y formas. Tipo, forma de erosión eólica y qué es lo que es la erosión eólica. Bueno, Andrada, Julisa, ¿estás ahí? Bien. Sí. Julisa, vos vas a hacer sobre erosión hídrica. Bueno. ¿Qué es la erosión hídrica? Tipos de erosión hídrica y forma. Tipo, forma. Mili no está. Bueno. Agustín. Sí. Bueno, vos vas a hacer erosión hídrica. Efectos en el agro. Los efectos en el agro de la erosión hídrica. Y la forma de control. Todas las formas de control de erosión hídrica. Ok, profe. Iván, Agüero. Sí. Iván, vos vas a hablar sobre viento. ¿Qué es lo que es el viento? El origen del viento. Sí. Principalmente el viento norte. Y los efectos en el agro. Los efectos en el agro. Los efectos del viento norte en el agro. Maribel Yanel González. Sí, profe. Vos me vas a hablar sobre el viento sur, el origen y los efectos en el agro del viento sur. Bien. Acuérdate que podés hablar en el departamento, podés hablar también en el país, los efectos que causa a lo mejor en San Luis, en Buenos Aires, bueno, el viento sur. ¿Estamos? Mayra. Sí, Mayra. profe. Mayra querida, usted va a hablar sobre el viento sonda. Ajá. El origen y los efectos del viento sonda en el agro. Bueno, profe. Sean bastante explayados, hablen bien sobre lo que produce y cómo también se puede controlar, ¿no es cierto? Bien. Micha, ¿estás ahí, Micha? Sí, profe. Vos me vas a hablar sobre la sequía. Tipos de sequía, concepto, los lugares mayormente donde se produce la sequía, puedes hablar en el departamento o puedes hablar en el país, y los efectos en el agro. Bueno, y Nahuel, ¿estás ahí, Nahuel?
Nahuel, Sí, sí, ahí está. querido, vos vas a hablar sobre las inundaciones. No hace falta que me ponga la inundación a lo mejor de Entre Ríos, de Buenos Aires. Podés hablar también los efectos que puede provocar o que ha provocado a veces inundaciones en la provincia o en el departamento también. No hace falta que sea también solamente a nivel nacional. ¿Estamos? Todo relacionado a lo agro. A las inundaciones. Tipo, cómo se dan las inundaciones, que el concepto y los efectos en el agro. Ahí podés hablar también, como lo que estábamos hablando recién en el desarrollo de la clase, lo que era cuando se juntan las napas freáticas, están muy altas, y bueno, y hay un exceso de la intensidad de las lluvias. Porque la inundación también se da porque hay capas freáticas muy altas, muy arriba. Entonces con poquita lluvia ya nos inundamos. ¿Estamos, Nahuel? Sí, sí, también. Sí, profe. También depende de la ubicación del campo y Todo. según el montañas que Todo. tenga y todo eso. Todo. Chicos, les aclaro, me hacen una monografía si lo van a hacer, pero pónganle fotos, aclaren, háganlo bastante didáctico. Otra alternativa, me pueden hacer un PowerPoint, lo quieren presentar en PowerPoint, las fotos y también con explicaciones, lo hacen. No hay ningún problema. Ok. Esto me lo tienen O que sea, entregar. hacer la monografía y aparte lo podemos hacer en un PowerPoint. No dije aparte. Dije, Perdón. dije la monografía o Sí. me lo pueden presentar en un Power. Ok. Como a ustedes Sí, sí. más les guste, pero tiene que ser didáctico, con ejemplos claros. No me van a pasar inundaciones de la India o de Bangladesh o de Nepal, no. Lo que pasa en el país o en la provincia. ¿Estamos? Bueno, profe. Y casos concretos Ponemos amor al trabajo. Sí, amor, mucho amor. Haga de cuenta que hagas el trabajo, que usted es un hombre curtido, que le encanta laburar, y bueno, entonces le va a poner todo el amor. Y haga de cuenta que al final de todo esto le espera una recompensa. Haga de cuenta que usted trabaja porque lo están esperando con el asado. No, ya está, profe. Ya me voy a levantar a hacerlo. Entonces usted se pone a trabajar esto, y bueno, después cuando le dan la calificación, ahí se pone a festejar. Listo, profe. Está bien. Bueno, chicos, no los quiero molestar más. ¿Se entendió más o menos la clase? ¿Estuvo bien? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. El martes, si Dios quiere, a las 6 cumple el plazo para entregarme el trabajo. El ejercicio es muy sencillo, por favor. Háganlo, cumplan con eso y tienen esta tarea para fin de mes. El fin de mes, el último día del mes, ya se cumple el plazo y me lo tienen que entregar. El que lo hizo antes me lo entrega. ¿Estamos? Ok, No, profe. no se olviden de estudiar viento, ustedes tienen que estudiar viento y presión atmosférica. Y el martes a las 7 de la tarde nos vamos a estar viendo.